qué, o no sabemos poner en palabra por qué nos sentimos de esa manera, ¿sí? Pero bueno, es importante tener en cuenta que todo lo que sintamos siempre va a tener una causa. El tema es saber leer, ¿sí? O saber interpretar ese mensaje que el sentimiento me está queriendo decir, ¿sí? Bien, y también yo a veces por ahí a modo de ejemplo, ¿sí? Relaciono por ahí los sentimientos, así como los síntomas son físicos en el cuerpo, ¿sí? Que el síntoma en el cuerpo me viene a demostrar o me viene a decir, ¿sí? Que hay algo que está alterando mi salud, que hay algo que evidentemente no está funcionando como tiene que ser, ¿sí? Por ende, bueno, me hace ir al médico y me hace ser consciente de esa molestia y ese dolor. Con los sentimientos pasan lo mismo, pero nada más que serían como los sentimientos del alma, si se quiere, ¿sí? Porque nos está diciendo que hay algo, sí, que no está funcionando, o al revés, si nos sentimos bien, ¿sí? Si tenemos sentimientos placenteros o de bienestar todo el tiempo, bueno, a buena hora, porque es algo bueno y es algo positivo también, ¿sí? Pero para empezar, decir eso, ¿sí? Que es un tema tanto de hombres como de mujeres, ¿sí? Es un tema que a todos los seres humanos nos pasa porque Dios nos hizo así, ¿sí? Dios nos creó con sentimientos, con emociones, ¿sí? Y es importante animarnos a sentir, pero sobre todas las cosas conocerlos, ¿sí? Saber cuáles son esos sentimientos, ¿sí? Bien, vamos con las filminas, si Lali me está ayudando, ¿sí? Bien, yo acá quiero contarles como un poquito, ¿sí? Resumidamente, ¿sí? Cómo está compuesto nuestro cerebro, ¿sí? Y cómo realmente, para que ustedes vean que es un tema que nos sucede a todos los seres humanos, ¿sí? No algunos, sino absolutamente todos, porque bueno, obviamente todos, ¿sí? Tenemos, sí, esta parte de nuestro cuerpo, que es nuestro cerebro, ¿sí? Que se encarga de todo el funcionamiento cognitivo, ¿sí? Que se encarga, ¿sí? De todas nuestras funciones, si se quiere, inclusive de hacer funcionar nuestro cuerpo, ¿sí? Bien, y como ustedes ven en la imagen, sí, la imagen, bueno, demuestra, ¿no es cierto?, un cerebro, pero yo quiero hablarles, ¿sí? De la amígdala, que forma parte del sistema límbico, que el sistema límbico es el sistema que se encarga de todas las emociones, ¿sí? Que nosotros podamos ir sintiendo y procesando, ¿sí? Todas nuestras emociones. Pero fíjense, si ustedes ven en la imagen, chiquitito está en rojo, ¿sí? La amígdala digamos, es un órgano súper chiquito, ¿sí? Que tiene, de hecho se compara mucho con una almendra porque tiene, ¿no es cierto?, esa forma, ¿sí? Y es la encargada de procesar todas nuestras emociones, absolutamente todo lo que sentimos, ¿sí? Ya sea placentero o displacentero, bueno, este pequeño, ¿sí? Órgano, ¿sí? Se encarga de poder procesar todas nuestras emociones. Y también lo que sucede es que esta amígdala también se encarga del reconocimiento facial, ¿sí? De las emociones. Es por eso que nosotros podemos, cuando miramos a una persona, podemos darnos cuenta si esa persona está feliz o está triste, bueno, está alegre o está mal o tiene miedo, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de esto, por ejemplo, no sé, los niños, nosotros no les enseñamos a los nenes que cuando tengan miedo pongan tal cara o hagan tal expresión, ¿sí? Sino todo lo contrario, es como que pareciera ya innato, ¿no? Y bueno, justamente esto de que podamos reconocer, ¿sí? Las expresiones faciales tiene que ver con la amígdala. Ella es la responsable de que podamos ver en el otro cómo el otro está, cómo la otra persona se siente, ¿sí? Y obviamente es fundamental en las relaciones con las demás personas, ¿sí? Es totalmente, bueno, fundamental, ¿sí? Entonces esto quiere decir que todos, ¿sí? Podemos, ¿sí? Relacionarnos con las otras personas y podemos darnos cuenta de cómo está la otra persona. Bien, siguiente, Dali. Bien, y también justamente podemos ver que la Biblia expresa así diferentes sentimientos, diferentes emociones y que todos los personajes bíblicos sintieron. De hecho, hay algo que, bueno, a mí me encanta realmente hacer, es cuando leo la Biblia y las historias, ¿no? de la Biblia, es poder pensar qué sintieron esas personas en ese momento, ¿sí? Pensar justamente, bueno, los sentimientos que habrán surgido y que habrán aflorado en esa persona al estar justamente en ese escenario o en ese episodio que la Biblia va contando. No sé, por ello imagino a Daniel cuando estaba en el foso de los leones, todo lo que habrá surgido, el miedo, bueno, ansiedad, su corazón latiendo. Entonces,
Por ahí, de hecho, yo les animo, si quieren, poder quizás leer la Biblia, ¿sí? De esa manera, poder ver justamente y poder tratar de representar e imaginar cuáles fueron los sentimientos, ¿sí? Que fueron surgiendo en tantos personajes bíblicos que tenemos, ¿sí? Porque eso hace como que podamos ver también lo humano que tiene la Biblia y podamos identificarnos con ellos, porque a veces pasa justamente que leer, bueno, todo así nomás rápido, entonces a veces si podamos pensar cuáles fueron los sentimientos que fueron surgiendo, nos vamos a dar cuenta que ellos sintieron tanto como nosotros, que es normal sentir, que ellos tuvieron miedo, que ellos tuvieron, no sé, ansiedad, ¿sí? Que se preocuparon, que a veces sintieron alegría, ¿sí? Bueno, sintieron como nosotros, ¿sí? Entonces la Biblia es un claro ejemplo, ¿sí? De que Dios nos crea con esos sentimientos. Y así que les animo por ahí a hacer este ejercicio que está muy bueno de poder tener en cuenta lo que ellos han sentido, ¿sí? Todos los personajes bíblicos. Y ahora, resumidamente, yo quiero mostrarles, ¿sí? Cómo la Biblia nombra también los sentimientos, ¿sí? Y si los nombra es porque existen, por más que sean, ¿sí? Sentimientos o emociones que sean displacenteras, ¿sí? Bien, por ejemplo, uno de los sentimientos que nombra, ¿sí? En la filmina, ¿se aparecen? Bien, quizás por ahí si quieren tomar nota y demás, ¿sí? Es, ¿sí? La alegría, ¿sí? Fíjense que la Biblia, ¿no es cierto?, expresa, ¿sí? La alegría como uno de los sentimientos, ¿sí? Que también se ven reflejados, ¿sí? Esto lo vamos a hacer como, digamos, lo vamos a pasar medianamente rapidito para no ocupar tanto tiempo, ¿sí? Pero ustedes pueden ver en Juan, bueno, Juan 15:11, que dice, ¿sí? Nombra, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa, ¿sí? Entonces fíjense cómo acá la Biblia habla, ¿no es cierto?, de la alegría. Sí, por ejemplo, también la tristeza, ¿sí? Es un sentimiento que también la Biblia lo va nombrando, ¿no? Que de hecho, bueno, en Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, fíjense cómo la misma Biblia lo va nombrando. Y recuerden esto, que si lo nombra es porque existen, ¿sí? Bien, el siguiente, por ejemplo, la rabia, ¿no es cierto? O la ira, que de hecho nos manda así a desechar la ira y el enojo. Y bueno, no te alteres porque eso empeora las cosas, ¿no es cierto? Es un versículo que es también consejero, sí, para nosotros, que nos ayuda muchísimo, pero en definitiva, sí, nombra y cumpla con el objetivo, ¿no es cierto?, de nombrar, sí, este sentimiento, ¿sí? Bien, el siguiente es el miedo, que vemos también que la Biblia está llena de versículos que manifiestan, ¿sí? Nos expresan que no tenemos que tener miedo, que no tenemos que temer, ¿sí? Que tenemos que justamente dejar, ¿no es cierto?, ese miedo, ¿sí?, de lado y poder justamente confiar en Dios, que Él está con nosotros sobre todas las cosas, ¿sí? Pero también hay una realidad, ¿sí? Que todos los sentimientos, ¿sí?, sean placenteros o displacenteros, siempre nosotros tenemos que buscar un equilibrio, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el caso del miedo, si yo voy por una calle que está solitaria, ¿sí? Entonces voy a tener miedo y el miedo va a hacer que yo me apure, que yo busque ayuda, que yo no, por ahí no concurra a lugares que sean solitarios. Pero ¿qué pasa? El mismo miedo puede generar también que yo me pierda oportunidades o acceder, ¿sí?, a diferentes oportunidades que quizás hubieran sido buenas para mí. Entonces, fíjense cómo el mismo sentimiento y la misma emoción puede ser positiva y también puede ser negativa. Siempre si vamos a evaluar esto en base al contexto, ¿sí?, en la que va a ser manifestada, ¿no?, la emoción. Bien, la ansiedad es el siguiente, ¿sí?, que de hecho la ansiedad tiene que ver con esta expectativa intensa, ¿sí?, esta preocupación que vamos sintiendo, ¿sí?, por algo, por el mañana, ¿sí?, que queremos por ahí hacer todas las cosas ya. Y bueno, y de hecho la Biblia nos manda, ¿sí?, a que no nos preocupemos, ahí está en Filipenses 4:6, absolutamente por nada. Y se vuelve algo difícil porque es como que todo el tiempo vivimos preocupándonos y de hecho también creo que este tiempo de cuarentena se vuelve un desafío muy, muy grande para todos aquellos que somos ansiosos, porque me incluyo también, ¿no es cierto? Entonces es importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, que la Biblia nos manda a no preocuparnos y la ansiedad sí tiene su base en la preocupación, ¿sí? Bien, también nombra, sí, la Biblia la culpa y la culpa falsa, que acá es algo que me gustaría distinguir, ¿sí? Siempre, como decíamos hace ratito de los sentimientos, ¿sí?, que pueden ser buenos o malos, es importante que nosotros
en esta lectura que hacemos de nosotros mismos, de nuestros sentimientos y de estos mensajes que nos vienen a dar, que podamos saber distinguir entre la culpa, ¿sí? Que es para arrepentimiento, que es la culpa cuando yo hago algo que yo sé que estuvo mal, ¿sí? Que es a causa de mi conciencia moral, que yo sé justamente que hice algo que no estuvo bien, por ende tengo culpa y esa culpa me va a llevar al arrepentimiento. Esa sería como la culpa positiva, ¿sí? O la culpa agradable, que, ¿no es cierto?, tiene que ver para que yo pueda cambiar mi comportamiento, mi actitud. Pero también está la culpa falsa, ¿sí? Que yo creo que, bueno, la culpa falsa es algo que nosotros es como un fino equilibrio entre la culpa que nos lleva al arrepentimiento y la culpa falsa, ¿sí? Tiene que ver con este sentimiento de culpa que se genera en nosotros, que quizás no corresponde, ¿sí? Y no corresponde, ¿sí? A una conducta que ya fue realizada. Pero aún así quizás vos lo pensaste y ya tenés culpa por eso, ¿no es cierto?, que pensaste, pero ni siquiera todavía lo hiciste. O si no, por ahí pasa que, no sé, ahora en cuarentena hacemos una evaluación a terminar el día y decir, bueno, hoy pareciera que no hice nada porque estuve adentro de casa y quizás sentimos culpa o un peso por eso, ¿no? Pero en realidad es importante poder evaluar, ¿sí? O autoexaminarnos y darnos cuenta que quizás no, porque nos levantamos, hicimos algo, hicimos otra cosa, y poder darnos cuenta que quizás esa culpa que sentimos no es una culpa verdadera, ¿sí? Sino una culpa falsa, ¿sí? Por eso es importante saber justamente mediar, ¿no es cierto?, estos sentimientos, depende del contexto, ¿no es cierto? De hecho, por ejemplo, un ejemplo de esto es los psicópatas, ¿sí? Que son personas que, bueno, que realizan, ¿no es cierto?, actos, ya sean justamente traumáticos hacia otras personas, ¿sí? Abusos y demás, que uno a veces piensa, ¿cómo no tiene culpa, ¿sí?, al realizar eso, ¿sí? Justamente personas que con este diagnóstico son personas que carecen de culpa, que carecen de conciencia moral, entonces realmente no sienten culpa, ¿sí? Entonces esto es como para tener en cuenta y poder evaluar más en estos tiempos de cuarentena, que a veces justamente nos lleva a creer falsamente que no hicimos nada, o nos lleva justamente nos da culpa el haber tenido quizás que interrumpir nuestra rutina diaria o la que veníamos, ¿sí? Manejando continuamente. Bien, la siguiente, bueno, es la timidez o la vergüenza, sí, que es un sentimiento que también nombra la Biblia, sí, que nombra la palabra de Dios, que bueno, en definitiva justamente acá el versículo justamente de Romanos 1:16, sí, que establece, sí, es el versículo que dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, sí, para todo aquel que cree, pero en definitiva es un versículo que nombra, sí, la vergüenza, sí, recuerden que si se nombra, si está, es porque existe, ¿sí? Bien, el siguiente es la envidia, ¿sí? Que la envidia, sí, bueno, de hecho en Gálatas 5:26, ¿sí? Nos dice que no nos hagamos vanaglorioso, irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a otros. A veces pasa que la envidia sería como esa admiración tóxica, si se quiere, ¿no?, que tenemos hacia la otra persona, ¿sí? Entonces, fíjense que también se vuelve un sentimiento que muchas veces sin darnos cuenta o sin intención de querer generarlo, lo estamos generando y lo estamos sintiendo, ¿sí? Por eso, repito, la importancia de poder saber evaluar cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son nuestras emociones y sobre todas las cosas saber leer, interpretar el mensaje que nos vienen a dar, ¿sí? Bueno, el orgullo también, de hecho, sí, también la Biblia, ¿no es cierto?, lo nombra, por ahí si alguno está anotando, en 1 Corintios 4:17, ¿sí? Después, bueno, otro sentimiento que es fundamental, que tiene que ver con la paz, ¿sí? Este sentimiento, este versículo que yo lo amo, ¿sí? Que es donde Jesús dice, ¿sí? Que establece, dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo, ¿no es cierto? Porque obviamente sabemos que la paz que por ahí el mundo nos pueda, ¿no es cierto?, llegar a brindar es momentánea, ¿sí? Pero bueno, la paz que Dios nos da es realmente, es una paz que no se puede entender, es como que a pesar de las circunstancias que podamos llegar a pasar, ¿sí?, esa paz siempre va a estar y las circunstancias, factores externos no logran corromper esa paz que sentimos nosotros, ¿sí? Entonces, qué lindo es justamente sentir esto, ¿sí?
Y después, bueno, también como para ir terminando los sentimientos y ver a la luz de la palabra cómo se reflejan, bueno, el amor, ¿no es cierto?, que es uno de los sentimientos por ahí más importantes y que afloran en nosotros, que bueno, de hecho, en 1 Corintios 13:13 dice que nombra, ¿no es cierto?, la fe, la esperanza y el amor, pero acá establece, ¿sí?, que estos tres son importantes, ¿sí?, que el mayor de ellos, de los tres, es el amor. Entonces, fíjense qué importante, ¿no?, es el amor sobre todas las cosas, ¿sí? Pero bueno, por ahí también tener en cuenta que, como por ahí decía un poquito al principio, ¿sí? Que los sentimientos, ¿sí? Son obviamente más duraderos, ¿sí? Y están, ¿sí? Involucrados en nosotros a partir, ¿sí? De una emoción. Entonces, qué lindo sería poder nosotros cultivar, ¿sí?, estos sentimientos que son los que queremos que crezcan, ¿sí? Sabemos que todo lo que uno quiere que crezca, nosotros lo debemos alimentar y dejar de alimentar lo que querés debilitar, ¿sí? Entonces, si hay sentimientos en vos que por ahí no te agradan o querés cambiar, entonces es simple, tenemos que dejar de alimentarlos, ¿sí?, que de hecho ahora en el taller lo vamos a ver, ¿sí?, y alimentar los sentimientos que queramos que vayan creciendo en nosotros. Pero sobre todas las cosas, y más en este tiempo, es re importante saber expresar nuestras emociones, porque a veces pasa que no sabemos expresar las emociones, o a veces pasa que nos cuesta expresar las emociones, y a todos nos pasa, yo también me involucro, porque a todos nos pasa, sí, que es como nos cuesta, ¿no es cierto?, muchísimo, ¿no?, poder expresar, poder manifestar lo que sentimos. Pero bueno, ahora vamos a ver brevemente, porque es un tema bastante amplio, ¿sí?, que es importante expresar nuestras emociones, ¿sí? Bien, siguiente, Lali, así podemos ver justamente a la luz de la palabra cómo por ahí la Biblia misma nos enseña, ¿sí?, hay versículos que muestran cómo las personas pudieron, ¿sí?, expresar todo lo que fueron sintiendo, ¿sí? Por ejemplo, en Job 7:11, que es un libro que yo lo amo, me encanta cómo cuenta y cómo redacta toda la historia, todo el proceso, ¿sí?, que sucedió en la vida de Job, pero fíjense lo que él dice, en Job 7:11, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré en la amargura de mi alma, ¿sí? Fíjense cómo acá él está, ¿sí?, diciendo, o sea, no refrenaré mi boca, es como que él iba a expresar, y de hecho suena hasta muy decidido en decir y expresar, ¿sí?, lo que él quiere sentir, ¿sí?, lo que él sentía, ¿no?, en ese momento. Después, por ejemplo, en Salmos 143, 3 y 4, ¿sí?, por ejemplo, el número 4, dice, mi espíritu, fíjense con lo que decía David, mi espíritu está totalmente deprimido, tengo el corazón totalmente deshecho. Fíjense cómo él se animaba a decir lo que él sentía, y fíjense cómo esas palabras reflejan cómo se sentía él, ¿sí? Entonces, bueno, de hecho, sí, el libro de los Salmos es uno de los libros que habla muchísimo, ¿sí? Habla muchísimo sobre sentimientos, emociones, y manifiesta un montón de quejas, ¿sí? Entonces, para que vean, ¿no es cierto?, cómo es de humano sentir y cómo ellos sintieron lo mismo también que nosotros. Y el último versículo en Mateos 26:38, que también dice, bueno, que acá Jesús, sí, que ya estaba, sí, muy, ¿no es cierto?, ya estaban, sí, por crucificarle. Bueno, él mismo dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Obviamente esto se los dice a sus discípulos, digamos, a su círculo íntimo, ¿no? Pero hasta el mismo Jesús pudo manifestar lo que sentía, ¿sí? Que su alma está muy triste hasta la muerte. Y como les decía recién, a veces pasa que nos cuesta mucho, ¿sí?, expresar nuestros sentimientos y emociones, pero yo por ahí lo pensaba como si fuera el gimnasio del alma. ¿Vieron cuando vamos al gimnasio? Y bueno, que al principio nos duele todo y como que levantamos re poquito peso y demás, y a medida que va pasando el tiempo nos vamos a entrenar, ¿sí?, en esta área. ¿Qué pasa? Ya no nos deja de doler el cuerpo, cada vez vamos adquiriendo, ¿no es cierto?, podemos justamente levantar más peso y demás sin ningún problema. En el gimnasio del alma es lo mismo, ¿sí? Al principio nos va a costar muchísimo poder manifestar cuáles son nuestros sentimientos, cuáles son nuestras emociones y más, y los tenemos que hacer hablando cara a cara con la persona que generó y que hizo justamente que ese sentimiento brotara en nosotros, pero en definitiva es como un gimnasio. Al principio nos va a costar, nos va a doler, pero van a ver que a la larga van a poder hacerlo sin ningún inconveniente, y recuerden que es sano y es saludable, ¿sí?
Por eso vamos a ver ahora también cómo expresamos, ¿sí?, esos sentimientos. Hay un axioma de la comunicación que a mí particularmente de todos los axiomas de la comunicación es el que más me gusta, ¿sí?, que este axioma dice que es imposible no comunicarnos, que todo el tiempo, ya sea conscientemente o inconscientemente, estamos comunicándonos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, por ahí, de manera consciente podemos controlarnos más porque obviamente tenemos dominio propio, pero de manera inconsciente estamos comunicando continuamente y realmente esto es así, ¿sí? A veces pasa que si por ahí nos ponemos a observar cuando vamos a nuestro trabajo, cuando vamos a algún lugar, al resto de las personas o el rostro de las personas, quizás podemos discernir un poquito justamente qué esa persona está pensando, ¿sí? O cómo está esa persona, si está triste, si está alegre, ¿sí? A veces no hace falta las palabras para yo poder comunicarme, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos tener un lenguaje gestual que es en el cuerpo, que de hecho, bueno, yo hace poco también estaba leyendo un libro que hablaba sobre todo el lenguaje gestual, porque a mí me encanta todo eso, y es como que, a ver, hasta la postura, ¿sí?, refleja cómo está una persona, ¿sí?, cómo ponemos las manos, y bueno, en definitiva hay un montón justamente de caracteres a tener en cuenta, que cómo el cuerpo manifiesta lo gestual, ¿sí?, cómo nos vamos sintiendo o cómo estamos en ese momento, ¿sí? De hecho, también hay un proverbio que me gustaría leerlo resumidamente, ¿no es cierto? Es el Proverbios 6:13, que la NBI lo dice, ¿sí? Que fíjense que habla de cómo las personas demuestran su enojo, ¿sí? Y este proverbio, fíjense lo que dice: guiñan con los ojos, dan golpes suaves con los pies, ¿sí? Y hacen gestos con los dedos. Y yo realmente, bueno, cuando lo escuché y lo leí, este proverbio, yo digo, wow, fíjense cómo la Biblia también habla del lenguaje gestual, ¿sí?, que es algo bíblico y que lo dice la Biblia. Yo, de hecho, también cuando antes por ahí estudiaba, es como que hay un montón de teorías que por ahí la psicología o diferentes ciencias descubren, pero en realidad yo pienso que reafirman lo que antes ya estaba escrito, ¿no?, en la Biblia. Así es como que en realidad no es algo nuevo, sino que la misma Biblia lo establece, la misma Biblia sí lo dice. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver cómo nos podemos expresar. Podemos expresar hablándolo, ¿sí?, poniendo en palabras lo que sentimos, pero a veces pasa que nos cuesta mucho, ¿sí?, poder hablar o poder en palabras, porque sentimos, ya sea que no nos animamos o también sea que no encontramos las palabras justas, ¿sí?, para poder decir eso que estoy sintiendo, ¿sí? Pero fíjense en Santiago 5:16, como nos dice la Biblia, y bueno, de hecho nos anima, ¿sí?, a confesar, ¿sí?, nuestras ofensas unos a otros, bueno, a orar unos por otros, pero en definitiva, ¿sí?, hace pie en esto, en poder confesar. ¿Por qué? Porque hay un poder en la confesión, ¿sí? Es importante esto de poder justamente poner en palabra lo que siento, porque nos hace sentir mejor, es una manera justamente de canalizar eso que estoy sintiendo, ¿sí? Bien, otra de las formas, ¿sí?, la siguiente Filmina, ¿sí?, yo nombro el Salmos, bueno, 32, ¿sí?, Salmos 32:3, que bueno, acá David de hecho lo dice, ¿no es cierto?, mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿sí?, en mi gemir todo el día. Entonces, fíjense cómo, ¿qué pasa, no es cierto?, cuando nuestra boca calla, nuestro cuerpo y nuestra salud se ve alterada, ¿sí?, por lo que vamos sintiendo, ¿sí? Pero es importante esto, hay una pequeña distinción acá que me gustaría nombrar, ¿sí?, que dice que es sano decir lo que siento, pero no es saludable contar todo y explicar todo a todos, ¿sí? Esto es algo que por ahí tenemos que tener cuidado. Yo creo que si nosotros en nuestra vida de oración y espiritual, Dios nos va a guiar cuándo es que tenemos que hablar, cuándo no, con quién tenemos que hablar, con quién no, ¿sí?, cuándo actuar, cuándo no actuar, ¿sí? Yo creo que siempre Dios nada, nos va a guiar, ¿sí?, mientras mantengamos nuestra vida, ¿sí?, en comunión con Él. Pero es importante justamente eso, cuidar, ¿sí?, lo que nosotros decimos, pero también encontrar una persona que sea la persona, ¿sí?, que pueda cuidar nuestro discurso, que pueda cuidar nuestro corazón sobre todas las cosas, ¿sí? Porque
A veces pensamos que, bueno, pero no tengo a nadie que me escuche, pero bueno, estoy segura que si orás, Dios va a poner una persona, ¿sí? Que va a saber escucharte y que va a saber cuidar tu corazón, ¿sí? Y bueno, no nos olvidemos, ¿no es cierto?, esta historia en la Biblia, que también es hermosa y que a mí me llama muchísimo la atención. Bueno, ahí está el versículo, pero resumidamente la voy a contar, ¿sí? Que es en Segunda de Reyes 4, que el capítulo relata la historia de Eliseo y las humanitas, ¿sí? Bueno, recuerden justamente que ella lo atendía cuando él iba, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ella sí tiene un hijo, porque no tenía un hijo, bueno, tuvo su hijo, pero su hijo muere, ¿sí? Entonces, cuando su hijo muere, ella se acuerda de Eliseo, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? En su momento, recuerden que vamos a poner a poder imagínense usted lo que ella habrá sentido en ese momento, lo que decíamos al principio, de poder pensar los sentimientos que tuvieron los personajes bíblicos. Bueno, imagínense lo que habrá sentido. Se acaba de morir su hijo, ¿sí? Entonces es como que, imagínense todo lo que habrá brotado en ella, todo lo que habrá aflorado, ¿sí? En su corazón. Bien, entonces dice la Biblia relata que ella justamente, bueno, muere, qué sé yo, su hijo, y ella va a buscarlo a Eliseo, porque en ese momento era la única persona, obviamente, que le podría llegar a dar una solución o que podría realizar el milagro, ¿sí? Dios a través de Eliseo. Entonces, en el camino, mientras ella va, Eliseo le dice a su criado, la ve que viene, entonces le dice, anda y preguntarle, y acá está el versículo bíblico que sale en la Firmina, que le pregunte, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella, ¿qué le responde? Le responde, bien. Entonces le responde bien, Pin sigue caminando, sigue corriendo, me imagino yo, hacia donde está Eliseo. Cuando se encuentra con Eliseo, le dice todo lo que sucedió, qué sé yo. Bueno, entonces después Eliseo va y bueno, para concluir y ser resumida, bueno, Dios hace el milagro a través de Eliseo, ¿sí? Entonces el niño termina así resucitando. Pero fíjense el episodio este, que, a ver, fue el criado a preguntarle cómo estaba y ella, en medio de esa circunstancia, en medio de ese dolor que habrá sentido, supo y fue sabia y le dijo, o sea, no voy a perder tiempo. Agarró y le dijo, bien, y siguió hacia la persona que iba a tener el milagro, que la iba a poder ayudar. Entonces, en esta historia yo puedo rescatar dos cosas. Primero, es importante pedir ayuda, pero siempre es importante poder, a ver, canalizar esa ayuda con la persona correcta y poder orar que Dios ponga a la persona correcta, ¿sí? Por eso es saludable lo que decía, no contarles todo a todo el mundo, que todo el mundo sepa cómo estoy, porque no todo el mundo va a saber cuidar tu discurso, no todo el mundo va a saber cuidar tu corazón, ¿sí? Entonces, buscar una persona que pueda cuidar, ¿sí? Eso que estoy contando y eso que siento. Y ojo que también acá hay una realidad que la intención del criado no era porque el criado era chusma y quería saber cómo te fue. O sea, la intención de él simplemente fue por obediencia a Eliseo que le dijo, andá y preguntale, ¿sí? Entonces, a veces nosotros tenemos que también ser sabios en saber, ¿sí? Poder saber justamente a qué persona, ¿sí? Contar lo que estamos sintiendo, ¿sí? Bien, continuamos. Pero ¿qué pasa? Es fundamental, ¿sí? Poder, ¿sí? Tener en cuenta, ¿sí? Sobre todas las cosas, que otra de las formas, ¿sí? De poder expresar, que lo dice la Biblia también en Eclesiastés, ¿sí? Que dice, más vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero hace bien al corazón. Y una vez alguien dijo eh, que quizás no está bien llorar toda la vida, pero sí está bien llorar, ¿sí? Algunos momentos en la vida. Que es sano llorar, ¿sí? Que a veces tenemos vergüenza, o creemos que llorar es de débiles, ¿sí? Es algo, es un mito que por ahí hay que destruir, o por ejemplo esto de que los hombres no lloran, no es así, no es así, porque aparte la Biblia lo dice, ¿sí? Es como que llorar, ¿sí? Es como que le hace bien a veces al corazón, ¿sí? Es una de las maneras que podemos expresar nuestros sentimientos, ¿sí? Otra de las maneras es escribiendo, ¿sí? Acá por ahí capaz, yo esto siempre por ahí lo aconsejo. A veces no tenemos a la persona, ¿sí? Enfrente nuestro, no tenemos la posibilidad de poder hablar, ¿no? Con esa persona, entonces o a veces no nos animamos a decirle a la persona lo que sentimos, ¿no? Ya sea porque pasó o no, o ya pasó hace muchos años, entonces es como que no queremos volver a tocar esos temas. Pero yo siempre lo recomiendo y es sumamente lindo y terapéutico, inclusive el poder escribir, hacer una carta a esa persona, inclusive a personas que quizás no están más con nosotros, quizás
que no sé, te quedaste con ganas de decirle algo, no sé, a algún familiar, que ese familiar partió y no está más y quizás ese familiar hirió tu corazón y vos necesitas decirle, simbólicamente hablo, obviamente, ¿no? Lo que sentís en tu corazón, necesitas descargar eso que sentís. Entonces yo siempre por ahí recomiendo, hacer una carta, ponerle nombre y apellido y escribí todo lo que sentís, ¿sí? Después la carta la tirás o la guardás o hacés lo que quieras, pero la idea, ¿cuál es el objetivo del ejercicio? Que vos puedas, ¿sí?, descargar y poner en palabras, en este caso no verbal, palabras escritas, todo lo que vas sintiendo, ¿sí? Y de esa manera es como que vas a poder, ¿sí?, descargar. Y bueno, en el caso también de los niños y no niños, porque también las personas grandes lo podemos hacer, ¿sí? Dibujar. Recordemos que los niños reelaboran todo lo que van sintiendo, ¿sí?, mientras están jugando y mientras están dibujando, porque obviamente el niño no sabe poner en palabras, ¿sí?, o en palabras justas eso que siente, ¿sí?, o eso que necesita expresar. Entonces muchas veces dibujar, sí, jugar, es sano porque de esa manera podemos descargar, ¿sí?, todo lo que vamos, ¿sí?, sintiendo. Pero ¿qué pasa si no expresamos todo lo que sentimos? Ya sea hablando, llorando, escribiendo, haciendo una carta. Ojo que a veces pasa que, no sé, hay personas que se sienten mal y si yo cuando me siento mal, no sé, necesito ir a correr, necesito ir a caminar. Bueno, si esa es tu manera de descargar, si esa es tu manera de canalizar lo que sentís, entonces está bien, ¿sí? Es importante que podamos conocerlo, lo que decíamos recién, conocer los sentimientos que tengo y conocer cómo puedo hacer para descargar, cómo me hace bien a mí, sí, poder descargar. Si no, descargamos estos sentimientos que vamos sintiendo, ¿sí? ¿Qué pasa? Aparece la famosa somatización, ¿sí? La somatización o enfermedades psicosomáticas, en realidad tiene diferentes nombres, hace referencia a todos esos síntomas que son físicos, pero que no responden a un diagnóstico médico, ¿sí? Esos síntomas que vos sentís en tu cuerpo, físicamente hablando, ¿sí? Que vos vas al médico y está perfecto que vayamos al médico, pero todos nuestros estudios nos salen mal, ¿sí? No entendemos por qué está alterada nuestra salud, si físicamente estamos todo bien, pero vos seguís sintiendo ese malestar en tu cuerpo. Bueno, lo más probable es que si por ahí pasa eso, ¿sí?, es que estemos somatizando, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esos sentimientos que no podemos expresar sanamente, como lo decíamos recién, entonces de una u otra manera esos sentimientos quieren salir, se van a manifestar, sea hoy o sea dentro de 5 años, pero esos sentimientos van a salir, ¿sí? Entonces, qué mejor que puedan ser canalizados de una manera totalmente sana, ¿sí? Si no lo hacemos, se produce, ¿sí?, la somatización, que obviamente va a afectar nuestro sistema nervioso, ¿sí?, toda la parte, ¿sí?, funcional, ¿no es cierto?, en cuanto a lo físico, sí, que vamos teniendo diariamente. A veces por ahí pasa, no sé qué, estamos muy estresados, entonces estamos súper contracturados, o a veces nosotros se nos cae muchísimo el pelo, y bueno, todos esos son síntomas físicos que nos están hablando. Acuérdense de esto, que todo síntoma habla, todo síntoma te viene a dar un mensaje, ¿sí? Y no hay síntomas voladores, siempre van a tener, ¿sí?, una causa, ¿sí?, cada uno de estos síntomas, ¿sí? Entonces, después también existen los marcadores somáticos, ¿sí? Que los marcadores somáticos, Los en tutú, realidad, esto es ¿quieres ver así. los tutú? Los marcadores somáticos hacen referencia, ¿sí?, cuando tu cerebro va a asociar, ¿sí?, alguna experiencia con algún síntoma fisiológico. Entonces, ¿qué pasa? Es que, por ejemplo, ¿no es cierto?, mi cerebro sabe de que si yo tengo miedo, ¿sí?, o tengo algún episodio, o estoy en algún escenario de miedo, entonces es como que a mí me late el corazón, ¿sí? Entonces es como que tu cuerpo se empieza a alterar. Entonces tu cerebro sabe que si recibe la orden que tenés miedo, le ordena a tu cuerpo que se sienta de determinada manera. O, por ejemplo, cuando muchas veces suele pasar que hay personas que no se animan a hablar en público. ¿Por qué? Porque dicen, cuando yo hablo en público, no sé, me bloqueo y todo mi cuerpo se bloquea y al final todo lo que estuve repasando, todo un montón de tiempo para decirlo, pareciera que no lo sé más, se me borró de mi mente, se me bloqueó y no puedo. Bien, eso es un marcador somático. ¿Por qué? Porque tu cerebro asoció que cuando vos estás en un episodio, ya sea de vergüenza o te estás intimidando, ¿no es cierto? O por ejemplo, cuando te da vergüenza te pones rojo, ¿sí? Es como que asoció
esa emoción o ese sentimiento, ¿sí? A esa experiencia. Entonces sabe que cuando vos estás delante de mucha gente, tu cuerpo no va a reaccionar y te vas a olvidar todo lo que tenías que decir. Es como que te bloqueas completamente, ¿sí? Entonces estos son los marcadores somáticos que nuestro cerebro se va estructurando, ¿sí? Dependiendo, ¿no es cierto?, de cada persona. Obviamente todos tenemos marcadores somáticos que son diferentes. Pero lo bueno de esto, que, bueno, con la ciencia, más que nada la ciencia sí que se encarga del estudio de las neuronas y demás, ha descubierto, ¿sí?, que en definitiva, podemos cambiar estos patrones, ¿sí?, que nuestro cerebro ya está acostumbrado a hacer. Eso quiere decir que realmente si te pones o te bloqueas hablando en público, es posible, si haces un esfuerzo bueno, y entramos en este gimnasio del alma o gimnasio cerebral y entrenás en eso, es posible que puedas cambiar eso, es posible que puedas realmente hablar en público y que no te pase nada, es posible que si alguien diga algo de vos o te nombre y no te pongas roja, porque a veces pasa que nos da vergüenza, entonces enseguida nos ponemos rojos. Entonces es posible cambiar y es posible porque nuestro cerebro tiene una capacidad que es preciosa, que es una característica hermosa, que es la plasticidad, que es moldeable, ¿sí? Entonces nuestro cerebro se va moldeando. Es por eso que cuanto más leamos, más estudiemos, más ejercicios de razonamiento podemos llegar a hacer, nuestro cerebro es como que está más despierto, ¿sí? Creamos nuevas redes neuronales y eso hace, sí, que podamos tener más habilidad, que podamos estar justamente más despiertos, por eso es recomendable, ¿sí?, que siempre la persona lea, que siempre la persona escriba, que no dejemos de estudiar, ¿sí? Me refiero a estudiar, de leer, de hacer cursos, capacitarnos, porque es sano, porque el cerebro se moldea, tiene esta capacidad, gracias a Dios, que permite, ¿no es cierto?, adaptarse e ir cambiando y modificando, ¿sí? Así que por eso es importante, ¿no es cierto?, que podamos poner en práctica esto. Por eso es posible, ¿sí?, que todo lo podamos, ¿no es cierto?, manifestar, ¿sí? Como dice la siguiente filmina, sí, que dice que lo que la boca calla, ¿sí?, el cuerpo lo va a manifestar, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta, ¿sí?, esto que estamos diciendo, ¿sí? Lo que mi boca no logre decir o no logre hablar, si yo no lo manifiesto, mi cuerpo sí se va a encargar de manifestar. Y recuerden lo que decíamos recién del el versículo de Salmos, ¿sí?, donde establecía, ¿sí?, donde David mismo decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante es poder hablar, ¿sí? Porque si no, nuestra salud va a estar alterada, porque hay una relación muy importante entre lo que es la salud, ¿no es cierto?, y los sentimientos, ¿no es cierto?, y el alma, ¿no? Porque, por ejemplo, en la filmina siguiente, en Proverbios 17:22, sí, miren lo que dice. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y fíjense que acá nombra al espíritu, nombra triste, que es una emoción o es un sentimiento, dependiendo del contexto en la que lo sintamos, ¿sí? Y huesos, que tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Entonces fíjense cómo estamos relacionados, cómo todo realmente lo que nos pasa a nivel mental, a nivel psicológico, se va a manifestar en el cuerpo. Y bueno, de hecho, en tercera Juan 2 dice que tenga salud como prospera tu alma. Entonces hay una relación muy estrecha, ¿sí? Y esta relación la vamos a ver, ¿no es cierto?, porque nosotros tenemos un montón de sistemas que, como dije al principio, que están, ¿no es cierto?, en nuestro cerebro y que regulan nuestro funcionamiento a diario, ¿sí? Pero uno de estos sistemas, y es el más afectado, es el sistema inmunológico, ¿sí? El sistema inmunitario, ¿sí?, cumple la función de destruir todos los virus y bacterias, ¿sí?, que nos puedan llegar a dañar. Entonces, gracias a este sistema, esto hace justamente de que si nos engripamos, no quiere decir justamente que necesariamente nos vamos a morir, o si tenemos quizás, a ver, si hay algún virus o una bacteria, ¿sí?, no va a terminar con nuestra vida física, ¿sí?, gracias a este sistema inmunitario, ¿sí? Entonces, por eso digo que es uno de los sistemas más importantes que podemos llegar, ¿sí?, que el cuerpo, ¿no es cierto?, que nuestro cerebro tiene, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Está comprobado científicamente, recién lo vimos a la luz de la palabra, pero también la ciencia lo dice, ¿sí? La ciencia dice que todas las emociones displacenteras afectan este sistema defensivo y reducen su efectividad. Es por eso que, por ejemplo, las personas que
están sufriendo tal vez algún episodio depresivo, ¿sí? Lo más probable es que esas personas, no sé, capaz que pasaron 2 semanas y las 2 semanas estuvieron, no sé, con gripe y no pudieron curarse, o se sienten débiles, o se les baja la presión, o hay como toda una alteración de su salud. ¿Por qué? Porque el sistema, nombro el episodio depresivo porque por ahí es el más común, ¿no? Que el sistema inmunitario obviamente estuvo afectado, ¿sí? ¿Por qué? Porque vivió y resurgieron un montón de situaciones que fueran displacenteras. A lo contrario de esto, las emociones que son placenteras lo benefician. Por eso es re importante evaluarnos, repito, a nosotros mismos, ¿sí? Porque no es que los sentimientos y el alma es un tema aparte de mi cuerpo físico. Así que lo vimos recién a la luz de la palabra. Estamos todos integrados y hay una relación que es sumamente estrecha. Pero en definitiva no es el único sistema, ¿no es cierto?, que está afectado, ¿sí? Nosotros en nuestro cerebro también existe el sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿sí? Bien, el sistema parasimpático, ¿sí? Es el sistema que se activa cuando nosotros, por ejemplo, estamos relajados, disminuye el estrés, ¿sí? Es un sistema justamente que nos permite tener un estado de bienestar. ¿Vieron cuando ustedes se sienten bien? Que vos decís, ay, me siento aliviada, me siento bien, o te levantaste bien y descansaste re bien. Bueno, este es el sistema que está activado, ¿sí? Pero por lo contrario, tenemos el sistema simpático, que este sistema es el sistema encargado de preparar al cuerpo para situaciones de lucha o de huida, ¿sí? Entonces, cuando vos estás nervioso, cuando vos estás estresado, se activa instantáneamente este sistema, ¿sí? Es como que, a ver, estos sistemas se activan continuamente en nosotros, no es que cada 2 horas se activa uno, después el otro, no, sino es como que las 24 horas está activado, ¿sí? Es como el corazón que late las 24 horas, gracias a Dios. Así también este sistema, ¿sí? Está activado uno o está activado el otro, ¿sí? Pero en definitiva, el sistema simpático, que es el que queremos que esté menos activado y se active el parasimpático, ¿sí? El sistema simpático es el sistema que logra preparar al cuerpo constantemente e inconscientemente, porque no nos damos cuenta, pero el sistema se activó y tu cuerpo está de esa manera, ¿sí? Lo prepara para situaciones que sean de huida, ¿sí? Situaciones, ¿sí? De huida o de lucha, o ponen el cuerpo, ¿sí? en un estado de alerta. Pero acá hay algo re importante, que mi cerebro, nuestro cerebro, ¿no es cierto?, no distingue el contenido de por qué se activó esos sistemas. Entonces puede ser que, por ejemplo, se activa el sistema simpático, se activa porque acabaste de salir de una sesión de masaje, que yo amo los masajes, estás súper relajada, o se activa porque, no sé, estás feliz porque fuiste y te compraste lo que querías, entonces te genera como una emoción, en definitiva. O se activa porque aprobaste el final, entonces ya te sacaste un peso de encima. El cerebro no sabe el contenido de por qué se activó, simplemente se activa. Lo mismo pasa en el simpático. Tu cerebro no sabe si vos estás estresada porque te fue mal en el final, no sabe si estás estresada, no sé, porque acabaste de ser parte de una pelea, o de estar, ¿no es cierto?, mal por alguna situación, o no sabe si estás estresada porque estás en la selva y te está corriendo un león. O sea, no vas a saber distinguir cuál es el contenido. ¿Saben qué pasa? Simplemente se activó. Y se activó, entonces le da una orden a tu cuerpo para que tu cuerpo se prepare para esa situación, ¿sí?, para ese estado de alerta o esa situación de lucha o huida. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos súper tensos, nos estamos contracturados, hasta a veces pasa que no nos damos cuenta y capaz que estás todo el día trabajando y nos apretamos las manos, o nuestra dentadura también, ¿sí? O el pelo se nos cae, ¿sí? O estamos como todo el tiempo tenso, y quizás no es que el león te está persiguiendo por la selva y tu vida está en peligro, capaz es porque, no sé, se te pasó el colectivo y no pudiste tomarlo, ¿sí? Entonces es como, fíjense cómo el contenido acá el cerebro no lo va a saber, pero si estos sistemas se activan. Entonces lo importante que es ser consciente de lo que estamos pensando. Parece un trabalengua, pero a veces tenemos que pensar lo que estamos pensando, ¿sí? ¿Por qué? Porque sea una cosa u otra, estos dos sistemas van a estar activados continuamente en nosotros, ¿sí? Por eso es importante ser consciente de lo que sentimos y poder tomarnos este tiempo de relajar, o mirarnos a nosotros mismos, porque a veces pasa que como todo el tiempo nos apretamos las manos o estamos tensos, entonces como que las cosas, si se hacen de manera relajada, por ahí, ¿no es cierto?, tienen otro gusto, otro sabor, por ahí son mucho mejores. Por eso
Es importante, ¿sí?, que podamos poner límites, ¿sí?, que podamos aprender a decir que no, porque a veces no queremos, ¿no es cierto?, decir que no, porque nos genera cosita, pero poner límites es un no para afuera y es un sí para mí, es un sí para adentro, porque si me quiero, si me valoro, si me estoy cuidando, si cuido mi cuerpo y mi mente, entonces voy a decir, ¿no es cierto?, un no para afuera, ¿sí? Recuerden esto, que lo que dice Proverbios por ahí, ¿sí?, que cómo es nuestro pensamiento, así somos nosotros. Por eso es importante pensar lo que estamos pensando, ¿sí? Y salud no es solamente ausencia de enfermedad, ¿sí? La salud tiene que ver, ¿sí?, con este estado de bienestar que es continuo y que es para todos, ¿sí? Tanto lo físico, lo mental, como lo psíquico, ¿sí? Por eso es importante que no anestesiemos nuestros sentimientos, que no anestesiemos el dolor, ¿sí?, que a veces vamos sintiendo, porque es importante poder expresar inclusive el dolor, ¿sí? Porque yo siempre lo hablo del dolor como si fuera una moneda, que tenemos que gastarla, gastarla, gastarla. ¿Y cómo gastamos el dolor? Hablándolo, llorándolo, expresándolo, ¿sí? Pero es importante eso, no reprimir, porque lo que reprimimos hoy en algún momento va a retornar, ¿sí? Y va a retornar en el cuerpo, ¿sí?, o de alguna manera siempre va a retornar. Y poder ser sabio también en saber si de poder cuidarnos en diferentes situaciones. En Juan 10:39, ¿sí?, hay un episodio, sí, que también lo voy a contar resumidamente. Este episodio muestra que Jesús estaba hablando con los judíos, ¿no? Entonces los judíos que no creían en él, entonces Jesús le decía, bueno, si no creen en mí, crean en las obras que hago, porque las obras que hago son de mi Padre. Y bueno, estaba como diciéndole, entonces ellos en una primera vez intentaron, ¿no es cierto?, apedrearle, pero dice la Biblia, que de hecho está acá en la familia, dice, procuraron, él después de haber insistido varias veces que crean en él, que crean en sus obras, después de haber insistido, procuraron otra vez apedrearle, pero él se escapó de sus manos. A veces creemos que irnos de situaciones es de cobarde, pero Jesús no era un cobarde, Jesús era un sabio, y realmente a veces saber huir de situaciones es de sabios, ¿sí? Si vos ves que te están por apedrear el corazón o apedrear el alma, a veces es mejor huir de esa situación, ¿sí? Pero bueno, también es importante, ¿sí?, que no consumamos, ¿no es cierto?, energía, ¿sí?, energía cerebral en aquello justamente que por ahí, ¿no es cierto?, no nos hace del todo bien, ¿sí? Pero también es importante tener en cuenta, así como lo dice la otra filmina, ¿sí?, que nosotros tenemos la capacidad de generar oxitocina. Nuestro cerebro está lleno de neurotransmisores, ¿sí? La oxitocina es uno de ellos, que es la oxitocina, en realidad es la encargada de hacer que nosotros nos estimulemos, ¿bien? Cuando tienen muchas ganas de algo, no sé, como diciendo, bueno, tengo ganas porque empecé este curso, empecé esta capacitación, y bueno, vos te das ganas de ir, entonces una hora antes te estás preparando para ir y qué sé yo. Bueno, esa es la oxitocina, es la que permite la motivación, ¿sí?, en realizar algo, una actividad, una capacitación o lo que sea, ¿sí? De hecho, el lema de este retiro en Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para que estimularnos al amor, ¿no es cierto? Entonces, esto, ¿qué quiero mostrar? A la luz de la ciencia también, que es posible lograr estimularnos al amor, ¿sí? Primero porque la oxitocina se le dice, de hecho, que es la hormona del amor, porque es todo lo que generamos cuando hacemos las cosas con amor, ¿sí? Pero también es posible estimularnos, ¿sí? Es poder estimularnos a las obras buenas, ¿sí?, y al amor también, ¿sí? Y también, ¿sí?, ¿cómo hacemos para generar más oxitocina? Bueno, una de las cosas que nos permite que nuestro cerebro genere esta oxitocina, ¿sí?, tiene que ver con, como dice la próxima filmina, es poder hacer visible al otro, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos visible al otro? Mirándolos. A veces suele pasar, ¿no es cierto?, que ni siquiera miramos a las personas. A veces yo por ahí pienso que a veces cuando estás estacionado, por ejemplo, en el auto y está en rojo y viene alguien a pedirte algo, no lo quiero y ni siquiera la miramos. Y esa persona es una persona y no lo hacemos visible, ¿sí? Entonces, tener en cuenta estas cositas, ¿sí?, de poder hacer visible a la otra persona. Y mientras más la haces visible, más sabes leer a la otra persona, y eso te va a dar a entender o te va a dar un diagnóstico de cómo está la otra persona. Pero fíjense que la visibilización, de hecho, es un principio que lo establece la ciencia, que lo que dice justamente es que yo tengo que reconocer al otro como igual, igual me refiero como ser humano, ¿sí?, que las dos, somos seres humanos, ¿sí?, y que puedo tratar a esa persona como me gustaría que me traten a mí. Pero eso es lo que dice la ciencia, pero lo mismo dice la Biblia muchos años antes, que dice que tratemos, ¿sí?, que traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Y si nosotros ponemos en práctica este versículo, ahí empezamos a segregar oxitocina, y por ende, esta oxitocina va a tener
¿sí? Como consecuencias, muchos beneficios, y no solamente a nuestro estado de ánimo, porque si me siento re bien, sino que pasa también a a lo que sentimos físicamente, porque físicamente nos hace sentir bien, ¿sí? También la oxitocina nos permite generar empatía y consideración, ¿sí? Retomo el mismo versículo donde dice, considerémonos unos a otros, ¿sí? Entonces es importante que yo para considerar a alguien, primero tengo que mirar a ese alguien, tener una visión, perdón, más completa y más amplia de ese alguien, que esa persona no es solo lo que mis ojos están viendo, ¿sí? Sino que esa persona dice más, ¿sí? De lo que demuestra en sus gestos, en sus actitudes, ¿sí? Y también la oxitocina nos permite tener piedad y contentamiento. Es como que el contentamiento sería el resultado, ¿sí? De generar oxitocina, ¿sí? Bueno, Timoteos 6, bueno, que es el versículo que yo lo amo, que habla de que nos ejercitemos en la piedad, ¿sí? Justamente dice que gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, ¿sí? Entonces, todos estos son como factores que producen lo que les decía recién, la oxitocina, este neurotransmisor que nos va a hacer sentir bien, ¿sí? Entonces, también se ha descubierto, de hecho, justamente que áreas, ¿sí? Que están vinculadas con la dopamina y la serotonina, que son los neurotransmisores que a nosotros nos hacen sentir, por ejemplo, la serotonina que nos hacen sentir felices, se activan cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros damos. De hecho, la serotonina es el neurotransmisor que nos incita a dar, ¿sí? Que nos incita, ¿sí? A ser compasivo y a poder tener empatía, ¿sí? Con esa persona. Y está comprobado justamente que esto es así. No solo esto, sino que cuando nosotros hacemos una obra de bien, ayudamos al otro, podemos dar, ¿sí? Algo, eso nos genera una emoción, ¿sí? Ya sea de alegría, de bienestar. Y no nos olvidemos también que la emoción, yo siempre la hablo como si fuera el pegamento, ¿sí? Que va a pegar el recuerdo a tu memoria, ¿sí? El recuerdo, ¿sí? A tu cerebro, ¿sí? Entonces, qué mejor que podamos justamente generar en nosotros, ¿sí? Emociones que sean positivas por medio de la ayuda, por medio de ver, ¿sí? A la otra persona, ¿sí? Y que ese recuerdo siempre esté en nosotros, porque va a estar siempre latente y vamos a recordar, y mi cuerpo va a recordar que cuando yo ayudé, cuando yo hice una obra de bien, yo me sentí bien. Entonces, lo más probable es que lo quiera volver a repetir, ¿sí? Pero bueno, también hay otra realidad a la luz de la ciencia, que nosotros podemos tener empatía porque tenemos las famosas neuronas espejos, como ven ahí en el dibujito, es una neurona mirándose al espejo. Bien, las neuronas espejos, ¿sí? Para ya ir concluyendo, son neuronas que están relacionadas, ¿sí? Con la empatía, a ver, con lo imitativo, con nuestras relaciones sociales, ¿sí? Y se activan cuando nosotros observamos, ¿sí? Cuando estamos observando algo, ¿sí? Es por eso que si yo veo que una persona se ríe, yo no tengo ni idea por qué esa persona se ríe, pero yo me voy a reír también, ¿no es cierto? O cuando una persona llora, o tal vez estás mirando la tele y hay una escena como muy emotiva y a vos te hace llorar también. Bueno, cuando pasan estas cosas o cuando puedes poner empatía, tener empatía, perdón, ponerte en el lugar de la otra persona, son estas neuronas espejos las que se activan, ¿sí? Nunca vamos a poder sentir lo que la otra persona siente, porque no somos esa persona, pero sí nos podemos llegar a poner en el lugar de esa persona y tal vez imaginarnos, ¿sí? De manera, a ver, pensar, ¿sí? ¿Qué es lo que la otra persona está sintiendo? Es por eso que estas neuronas espejo, sí, se activan cada vez que tenemos empatía con alguien. De hecho, los psicólogos publicitarios que hacen las propagandas y demás saben de estas neuronas espejo porque saben, esto en realidad lo puse en modo de ejemplo para que vean el poder, ¿no? Si se quiere, que tienen estas neuronas espejos. Porque de hecho nosotros sabemos que ¿qué pasa? Si vos ves en la tele a un famoso que vos admirás totalmente, que tiene determinado producto, bueno, en el momento que vos estás viendo esta publicidad, se activan en vos, en tu cerebro, las mismas áreas que se activarían que si vos tuvieras eso que ese famoso tiene, ¿no es cierto? Y esto está comprobado. Entonces, ¿qué hace? Eso crea el deseo. Y el deseo, ¿qué hace? Como muchos somos obedientes al deseo, vamos y compramos eso que queremos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense el poder que tienen estas neuronas espejos, ¿sí? Entonces, ahora mi pregunta es, ¿hay excusas realmente para no ver al otro o para no ayudar a la otra persona? O sea, a la luz de la ciencia está comprobado que podemos tener empatía, porque a veces pasa que creemos, ¿no es cierto?, que quizás no me sale ayudar o no me sale entender a la otra persona. Puede ser que sí, o
puede ser que no, pero en definitiva, si ponemos de nosotros para poder ayudar y entender a la otra persona, lo vamos a poder hacer porque neurológicamente estamos preparados para poder, ¿no es cierto?, para poder hacerlo. Por eso es importante tener en cuenta que ayudar a sanar a la otra persona, ¿sí?, también me ayuda también a sanar a mí. Y animar a otros me animan. Y para ir terminando, por ejemplo, el ejemplo de Job 42:10, lo retomo de nuevo, su historia, y cómo Dios quita la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, ¿sí? Entonces fíjense que por ahí tendría que haber sido al revés, que los amigos oren por él y qué sé yo, pero no, cuando Dios quita la aflicción, cuando fue él el que ora por sus amigos. Y a veces pasa eso, a veces creemos que no, a mí me tienen que ayudar o porque yo estoy mal, pero si a veces nos animamos aún en ese estado, ¿sí?, de poder animar a otros o ayudar a otros, entonces, eso también nos va a ayudar justamente muchísimo, ¿sí? Porque, bueno, obviamente nos vamos a ir sanando mientras hablamos y mientras escuchamos. Por eso es como que no podemos sanar aquello que ocultamos, ¿sí? Y a veces si no nos paramos en nuestra rutina diaria para ver cuáles son los mensajes que nos dejan estos sentimientos, quizás más adelante, lamentablemente, nos tenemos que parar para ver cuáles son los sentimientos, los síntomas físicos, ¿sí?, que vamos sintiendo. Por eso sí es importante recordar que sentir nos hace darnos cuenta que estamos vivos, ¿sí?, más allá también de lo que sintamos, ¿sí?, tener en cuenta esto, buscar nuestro receptor, que va a ser la persona que va a recibir lo que sintamos, y ver la forma en que vamos a expresar nuestras emociones, porque en definitiva lo vimos hoy, a la luz de la palabra y a la luz de la ciencia, ¿sí? Nuestro cerebro está equipado, estamos equipados y preparados para lograr, ¿sí?, tener empatía, para lograr sentir y para lograr, ¿no es cierto?, expresarlo. Y no es algo que nos beneficia solamente a la otra persona, sino que lo vimos, nos beneficia también a nosotros, ¿sí? Así que bueno, era esto lo que quería compartir, así que bueno, espero que nada, que haya sido de bendición y que realmente justamente tengamos en cuenta estas cuestiones y que son fundamentales y que nos suceden, sea a nivel biológico, físico, psicológico, que somos humanos, Dios nos hizo así y tenemos que animarnos a sentir, pero bueno, también poder ver con quién nos expresamos y qué es lo que expresamos, ¿sí?, para evitar justamente que mi sentir no lastime también a la otra persona, ¿sí? Pero sobre todas las cosas, Dios nos ve y Dios sabe y conoce lo que sintamos, porque bueno, en definitiva Él nos hizo así, ¿sí? Bien. No sé, Ari, si querés decir algo. Sí, ahí estamos. Clarísimo, muy bueno, excelente. Creo que el ver en la palabra también que están las emociones, que ayudarnos a ver a los hombres y mujeres de Dios en la palabra que también tuvieron emociones nos hace dimensionar un poco más la realidad, ¿no? Es que salte el texto y que podamos ver que ellos también tuvieron emociones como cada uno de nosotros. Quizás no tenemos mucho tiempo para responder preguntas porque después vienen los otros talleres, pero queremos animar a los hermanos que si tienen alguna consulta pueden usar el chat tanto de acá de la plataforma Zoom como los que están en YouTube, y cualquier cosita vos podés responder en privado a Sí, alguno sí. que tenga alguna consulta, ¿no? Quizás, como nos quedan poquitos minutos, pero en este tiempo de pandemia, ¿sí?, en este tiempo de encierro, un par de cositas que nos puedas decir como para ejercitar estas emociones que nos decías recién vos. Y bueno, es como que en realidad en este tiempo afloran, ¿no es cierto?, muchísimos sentimientos, emociones. Yo creo que vamos pasando por todas las etapas y van aflorando todos los sentimientos, pero que busquemos quizás hacer algo para poder expresar esos sentimientos. Primero, no sentirnos culpables por sentir, ¿sí? Porque a veces pasa eso, es como que nos sentimos culpables porque siento esto, como pareciera que no está bien, y vuelvo a repetir, es de humano sentir, somos seres humanos, pero el tema es ver, ¿sí?, cómo expreso eso que siento. Entonces quizás en este tipo de pandemia, no sé, escribamos, empecé a escribir todo lo que sentís, y quizás después se lo querés tirar, lo tirás, pero la idea es poner en palabra lo que vos sentís, o lo guardás, y vas a tener como un recuerdo de este episodio a nivel mundial que nos está sucediendo, pero en definitiva, sí,
poder escribir, poder hablar, poder buscar actividades, pero sobre todas las cosas aprovechemos el tiempo para conocernos. Y una de las cosas y un ejercicio que por ahí yo recomiendo mucho es que tomes una hoja, ¿sí? Y que puedas poner de un lado de la hoja tus fortalezas y del otro lado tus debilidades, ¿sí? Entonces, de esa manera, ¿sí? Vas a poder también conocerte. Es una hoja que lo vas a leer vos, o sea, no se la vas a mostrar a nadie, así que puede ser sumamente transparente en lo que pongas, ¿sí? En esa hoja. Pero es importante conocerlos, porque a veces pasa que sentimos y no sabemos qué sentimos, y si lo siento, y si yo te pregunto, bueno, ¿y cómo haces para expresarlo? ¿O qué te aliviaría para expresar eso? No sabemos. ¿Por qué? Porque no nos conocemos. Entonces es importante que también tomemos este tiempo para conocernos, ¿sí? Obviamente orando, que Dios nos revele, ¿sí? Quiénes somos en Él sobre todas las cosas, ¿sí? Pero poder buscar, ya sea escribir, ya sea buscar un aliado, alguna persona, crear vínculos. Bueno, ahora también vínculos personales es medio difícil porque estamos en situación de pandemia, pero quizás una llamada, un mensaje, ¿sí? Crear, ¿sí? Esos vínculos nos ayuda también muchísimo tener a alguien como para saber descargar. Y un ejercicio que está genial, que siempre lo recomiendo y siempre lo hago, es la oración, ¿sí? Es como que yo digo, Dios por ahí es el consultorio de Dios, que es lo más recomendable, ¿no es cierto? Decirle a Dios cómo nos sentimos. Fíjense, Job decía cómo se sentía. Y a veces nos da vergüenza decirle a Dios cómo nos sentimos, ¿sí? Nos da vergüenza decirle que nos enojamos, o que tenemos bronca, o que nos sentimos hasta frustrados, o nos decepcionamos de una persona, ¿sí? Porque creemos que tiene que estar todo bien, y no, porque Dios nos conoce. Entonces puede ser a veces que no esté todo bien, porque a veces no está mal estar, ¿no es cierto?, mal algunas veces. Entonces poder hacer también este ejercicio de poder orar y descargar con Dios, ¿sí? Decirle a Él todo lo que sintamos. Pero sobre todas las cosas, buscar algo de acuerdo a cada uno, ¿no es cierto?, que nos haga sentir bien. No sé, si te hace sentir bien cocinar, cocinar, si te hace sentir bien agarrar una hoja y ponerte a pintar o hacer un dibujo, o escribir o hablar, ¿sí? Son ejercicios que por ahí son recomendables, ¿sí? Son re terapéuticos a la hora de estar encerrados, ¿no es cierto?, o en esta situación, ¿no? Que por ahí, bueno, son cuestiones, ¿no es cierto?, personales que en realidad van basadas también en lo que a vos te gusta, porque a no todos les gusta escribir, no a todos les gusta hablar, ¿sí? Pero poder buscar la forma, y buscamos la forma sabiendo, ¿sí?, cómo somos, y primero tenemos que conocernos, así que es buscar también este tiempo, aprovecharlo para conocernos y saber leernos. Entonces, cuando en la hoja podamos hacer esta hojita, ¿no es cierto?, podamos poner cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, ahí va a estar, ¿no es cierto?, manifestado y expresado nuestro verdadero autoestima. De hecho, justamente la autoestima no está basado justamente en que si me veo bien y me siento bien, o si soy segura, o si me siento menos. No, eso no tiene nada que ver. El autoestima sana, ¿sí?, es cuando vos podés reconocer cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas. Cuando pudiste reconocer eso, ahí se dice que vos tenés una autoestima sana y una autoestima equilibrada. ¿Por qué? Porque la autoestima también es aceptar que soy un ser humano y que tengo debilidades y que me equivoco. Entonces voy a trabajar, ¿sí?, para poder fortalecer esas debilidades. Y una autoestima sana es saber también y conocer cuáles son mis fortalezas. Entonces yo creo que justamente conociéndonos a nosotros, sabiendo qué es lo que nos gusta, cómo puedo yo descargar, porque hay diferentes maneras de expresar nuestros sentimientos. Una vez que podamos saber y conocernos a nosotros mismos, nos va a ser fácil poder expresar nuestros sentimientos, porque a veces también hay algo que no dije, que los silencios también son respuestas. Cuando estamos en silencio también estamos hablando. Entonces hay momentos quizás para estar callada y permitirnos sentir y permitirnos tener esos momentos, ¿sí?, de estar callada, sí, o quizás momentos para mí que nadie me moleste y me voy a poner a escribir, a poner en palabras lo que siento, ¿sí? Pero bueno, es como que hay diferentes, ¿no es cierto?, ejercicios, y van dependiendo también de lo que vamos sintiendo y del contexto también. Pero bueno, siempre hay algo podemos hacer, ¿sí?, para expresar eso que sentimos. Muy bien, muchas gracias Nati, Bueno, creo que estuvo no, muy, muy gracias a claro. ustedes, y también a Lali, que me estuvo ayudando ahí con la filmina, y bueno, y gracias de verdad a todos por haber participado, y que de corazón espero que nada, que haya sido de bendición para todos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que se sumaron y bueno, nos quedan unos minutos para descansar, tomar algo y después vienen los talleres a las 11 para los niños, que sé por algunos mensajitos que están ahí desesperados, esperando su taller. Y también el de jóvenes menores, 11 horas, a las 14, crianza de los hijos.
15:30 hombres y mujeres por separados, talleres simultáneos, y después a las 17 horas para abuelos y para jóvenes, 2 talleres más, 18:30 taller para matrimonios y a las 20 horas la plenaria. Así que una jornada bastante cargada, bastante intensa, pero creo que muy bueno para todos. Es necesario encontrarnos, vernos, compartir esto que nos hace tan bien y sobre todo palabra de Dios para todos. Así que nos vemos en un ratito más. Gracias por sumarse. Dios les bendiga. Gracias, Nati. No, por favor, gracias a todos. Un abrazo. Chau, chau. Chao. Gracias.